justicia definitivamente es el talón de Aquiles de la seguridad. Es una vergüenza, tal como lo ha dicho el alcalde, que de cada 10 capturas, 8 queden en libertad en menos de 72 horas. Eso es un mensaje nefasto para el ciudadano de a pie, que pues, sigue desconfiando de la justicia, pero también para el delincuente, que sabe que no le va a pasar absolutamente nada. El fiasco hoy de la seguridad ciudadana en Colombia, no solo en Bogotá, pues definitivamente es la justicia. Andrés, hay un delito que ocurre hace mucho tiempo en ciudades como Bogotá, que es el paseo millonario, que a la gente, por cierto, le preocupa muchísimo y en los últimos meses hemos tenido la sensación, la percepción de que es un delito que nuevamente se está viendo en auge. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ha podido frenar este tipo de delitos? Bueno, varias cosas. Lo primero es que Bogotá tiene bandas estructuradas, estamos hablando de Se un arregló. ecosistema criminal. Estamos diciendo que hoy las bandas no son las de los 90, 2000 de un delincuente que da el factor oportunidad, sino bandas que hacen logística, que acceden a armas, que las alquilan desde 15.000 pesos por hora. Que una situación donde ya es una cadena criminal. Solo para robar un teléfono celular se articulan entre 6 y 20 personas, que va desde el que rapa el teléfono celular hasta el que lo termina vendiendo. Pero definitivamente hoy Bogotá se adolece, y eso hay que decirlo de alguna forma, de una estrategia integral que una, un inventario criminal que no deje sola a la policía, porque hoy la policía está respondiendo por todo, desde el árbol que se cae, cuando se va el agua del barrio, hasta intentar desarticular una banda como los Satanás, y un tema como el paseo millonario, que no es nuevo. Es importante decir que el primer caso es del 1998, pero que sí se había logrado contener en la capital. Eso se perdió, al punto que el año pasado prácticamente se duplicaron el número de casos, que en el Código Penal es un delito que está tipificado como secuestro extorsivo. Y es que al final un paseo millonario es eso, un secuestro. Andrés, cuando usted fue subsecretario, me acuerdo de una estrategia que promocionó mucho, que incluso cubrimos aquí en Noticias RCN, que era la estrategia de redes ciudadanas, que fue una estrategia además que estuvo premiada y que fue utilizada como ejemplo en varias ciudades y fue muy exitosa en su momento. Quiero preguntarle, con base en su experiencia, con base en esa experiencia exitosa de ese programa que usted promovió, ¿qué recomendaciones le daría a las autoridades actuales? Mire, usted lo ha dicho. Uno, Bogotá es incontrolable, eso hay que ponerlo sobre la mesa, pero sí es contenible. ¿A qué me refiero? Es imposible volver a Bogotá de un momento a otro, Suiza, Francia, Dinamarca, es imposible. Pero lo que sí es cierto es que Bogotá había avanzado, por ejemplo, en la disminución de homicidios. En el 2022 logramos la tasa más baja en más de 50 años. Y una de esas estrategias fueron las redes de cuidado y los frentes de seguridad. Porque hay temas de convivencia que se deben solucionar con otros actores, llámese gestores de convivencia, inspectores de movilidad, inspectores de aseo, etcétera. Cada año en Bogotá se reciben alrededor de 562.000 llamadas, donde el ciudadano genuinamente pide un policía, pero realmente los problemas son de ruido, basuras, habitantes de calle, mascotas, excrementos, etcétera. Y si seguimos desgastando a la policía en esos temas, no hay nada que hacer. Pero lo segundo que es clave, conectar a la ciudadanía permite la previsión y la prevención, porque nadie sabe mejor cuáles son las cosas que generan sospecha en el barrio que quien vive en el barrio. Y si volvemos a conectar a la gente, podemos evitar que pase y no solo esperar que ocurra el hurto armado, la lesión, el sicariato para ver si se logra capturar a alguien porque la justicia no funciona. Pero quizás lo último es la priorización. Este dato es fundamental. Bogotá tiene 1.171 barrios. Y ojo con esto, en 60, es decir, en menos del 5%, se concentra más del 30% del total de los hurtos y de más del 15% del total de las muertes violentas relacionadas con cualquier tipo. La riña, el hurto, el sicariato, etcétera. Resultado, si se vuelven a concentrar esos barrios que son los históricos, todos sabemos, San Bernardo, La Favorita, La Estanzuela, el Santa Fe, el Amparo, María Paz, etcétera, se puede llegar a contener. Mientras que eso pasa, las autoridades que se focalicen a desarticular bandas completas. De nada sirve capturar uno que otro si no se desestructura la banda. Ahí no hay nada que hacer. Andrés, pero ¿estamos viendo un problema de la justicia o un problema de la policía? Es decir, claro, vemos que la policía muchas veces hace su trabajo, logra capturar a los delincuentes, pero los dejan libres, la justicia los suelta. Es un problema de justicia. Esto sí es claro. En eso el alcalde Galán tiene razón. La justicia nos está cobrando un costo muy alto, no solo por tema de reincidencia, sino porque, pongamos el caso hipotético, en el mejor de las situaciones, si un delincuente logra ser capturado, pasa por fiscalía, pasa frente a un juez, le dan una medida de aseguramiento y llega a la cárcel, hoy las cárceles son universidades del crimen. Allí los delincuentes terminan o haciendo una relación más cercana con estructuras más grandes o volviéndose un sicario o una situación criminal mucho más fuerte. Resultado, este país sí tiene una deuda histórica con la reforma a la justicia que
parece que a nadie le importa, y una intervención directa a el IMPEC, porque si el IMPEC no puede llegar a controlar los centros penitenciarios y carcelarios, es lo que pasa hoy, son universidades del crimen y están en manos de todas las mafias. Eso lo que hace es que el crimen reine en este país y que el criminal de a pie tenga ese mensaje, es, no me va a pasar nada, se van a vencer los términos y si me llegan a capturar, pues adentro voy a tener incluso mejor vida. Eso no puede seguir pasando. Pero insistimos, mientras que eso de justicia pasa, porque esto no es nuevo, pues Bogotá tiene que tener una estrategia. Y tiene que tener una estrategia porque la justicia no ha funcionado en este país durante muchos años, más de 20, pero aún así administraciones como la del mismo Enrique Peñalosa, la de Claudia López, la de Lucho Garzón, etcétera, lograron contener delitos, lograron hacer intervenciones como la del Bronx y lograron desarticular bandas como los Satanás, como Camilos, o hacer extinción de dominio en otras áreas como la famosa olla de la Fortaleza que tenía 30 años. Y eso sabiendo que la justicia tiene el mismo sistema de hoy. Resultado, necesitamos un plan integral que no deje sola a la policía. Insistimos, la policía pareciera que está sola en la ciudad cuando hay muchos temas en los cuales deberían descargársele por medio de otras entidades.